importancia llevaba. Vamos ahora a dar paso a nuestro compañero José Antonio Bizner con una entrevista que ha realizado a Loreto Ordóñez, consejera delegada en España de ENGIE. Estamos viendo en este Congreso de Energías la importancia de la transición energética, ese movimiento de transición energética, sobre todo de descarbonización, que va avanzando y que va viendo si tiene los suficientes pilares como para poder responder a las necesidades que nos están planteando. Está con nosotros Loreto Ordóñez, consejera delegada en España de ENGIE. Muchísimas gracias por hacernos un hueco. Muchas gracias a Negocios Televisión por contar con nosotros para hablar de transición energética. Un placer estar aquí. ¿Cómo se está produciendo ese proceso de transformación energética, al ritmo al que va y sobre todo qué dificultades veis en ENGIE que debemos afrontar en el medio y largo plazo? Yo creo que la transformación energética a día de hoy, o esa transición energética de la que todos estamos hablando, es claramente un proceso que da respuesta a casi 3 crisis que venimos sobreponiendo una encima de otra. Primero, la crisis que tiene que ver con toda la necesidad de salida de la pandemia y reindustrialización de la economía a través de la crisis de la pandemia. Segunda crisis, una crisis que tiene que ver con un componente muy geopolítico, la guerra de Ucrania y la subida muy exponencial de los precios de commodities, y como fondo y ya como una crisis que venía de una manera recurrente, la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de la economía. Y en ese sentido, yo creo que tanto administraciones públicas como empresas privadas tenemos un claro propósito de lucha contra el cambio climático, de descarbonización, y venimos trabajando muchísimo en los últimos años desplegando masivamente capital. Desplegando masivamente capital, trabajando en la parte de la demanda para conseguir una demanda mucho más eficiente, y eso requiere una capa de digitalización muy importante, pero trabajando al mismo tiempo mucho en incorporar energía más verde y energía más renovable al sistema, ¿no? En ese sentido yo creo que no hay nada que decir, la ambición política está ahí, la ambición de las empresas está ahí. Yo creo que por contra sí que hay algún punto de mejora, es decir, en la manera en la que se están autorizando determinados los proyectos. Es decir, hemos tenido unos años en los que sí que hemos venido creciendo en renovables, pero con una cierta lentitud en la aprobación de proyectos y con la consecuencia puesta en operación comercial de esos proyectos, y ahora por contra vemos un boom de proyectos aprobados en enero en España que requieren de una capacidad industrial para ser desplegados de una manera muy importante. Te pongo un dato. En España, en el momento de que más proyectos se incorporaron al mercado en un año, hablábamos de 8 gigas. Ahora, a día de hoy, hay 50 gigas de proyectos que hay que poner en operación durante los 2 próximos años. Eso va a tensionar las cadenas de suministro, eso va a tensionar la logística y seguro eso va a tener un coste. Además de eso, yo creo que de otros puntos de mejora es que creo que en esa transición energética estamos hablando mucho de descarbonización, pero vinculada a la electrificación masiva de la economía. Y creo que nos quedan otros puntos que también tenemos de los que abordar, es decir, no toda la industria o no todas las actividades industriales son electrificables, y ahí tenemos que seguir pensando en gases renovables que a día de hoy tampoco necesitan tantísimo desarrollo industrial como puede ser el hidrógeno verde. Te hablo de biogases, te hablo de biometanos, que en España es una pena no aprovechar esa oportunidad viendo la cantidad, por ejemplo, de industria agraria para la cual sería o bien un ingreso o bien un coste evitado. Otro tema que yo creo también muy relevante es cuando estamos hablando de capacidad de renovables, de incorporación masiva de esas renovables a la economía, yo creo que tenemos que hablar también de la volatilidad que esas renovables generan, y lo estamos viendo en los últimos días. Estamos pasando de precios de 0 de mercado a precios de 100. ¿Qué pasará a futuro? Pues a futuro también pasará que si no hablamos de soluciones de almacenamiento, pues lo que veremos es grandes vertidos de renovables en momentos de gran irradiación, por ejemplo, a la red. Por tanto, yo creo que un tema importante... Es decir, una especie de colapso. Efectivamente. Tenemos que hablar de cómo utilizar toda esa energía que se produce, toda esa inversión que se ha metido en el sistema de la manera más eficiente posible. Y por tanto, tenemos que hablar de mecanismos de capacidad, tenemos que hablar de incorporación de soluciones de almacenamiento. O sea que sí que vamos en la dirección correcta, sí que hay ambición, pero hay determinados flecos
que tenemos que seguir trabajando en ellos y que creo que son puntos de mejora a día de hoy. Hay que poner más dinero encima de la mesa, sobre todo privado, pero también público, para conseguir esos objetivos. ¿Se necesita más inversión o no es el problema el de necesitar ahora mismo más inversión, sino, como nos estás comentando, cuál es la fotografía que tiene que tener para que eso sea eficiente? Pues mira, yo creo que hay mucha inversión a día de hoy en renovables. Posiblemente lo que se necesite es más colaboración no solamente público-privada, sino pública-pública. Es decir, la transición energética y la lucha contra el cambio climático no es únicamente un problema de España o por extensión de Europa, es un problema mundial y por tanto debe de tener una respuesta global. Y cuando hablo de colaboración público-pública es que yo creo que Europa debería de discutir con otras economías para ver efectivamente cómo de una manera conjunta afrontamos el problema de la transición energética. Y te pongo dos claros ejemplos. El caso de China, yo tengo la sensación de que siendo una de las economías que más crece, si no la que más crece a día de hoy, tengo dudas de si en términos porcentuales los recursos que dedican a transición energética son los mismos que las economías europeas estamos dedicando. Otro tema importante es cómo Estados Unidos ha afrontado, por ejemplo, la crisis del gas, básicamente lanzando al mercado internacional gases de esquisto, gases de fracking, etcétera, etcétera. Creo que la lucha contra el cambio climático, vuelvo a decir, es una respuesta global y requiere de acciones globales. Creo que en esa colaboración... Nos faltaría ese ente supranacional, ¿no?, que pudiera poner en común a todos, ¿no? Creo que la lucha contra el cambio climático debería de ser ese problema global a abordar. Y luego la colaboración público-privada, pues efectivamente hay puntos de mejora, es decir, la ambición de Europa está ahí, la ambición de Europa claramente está impulsando el desarrollo masivo, la incorporación masiva de renovables, pero bueno, tenemos que hablar de los ritmos de incorporación de esas renovables, tenemos que hablar de soluciones de almacenamiento, tenemos que hablar de mercados de capacidad, es decir, hay determinados puntos de mejora que creo que requieren un diálogo más fluido, posiblemente entre la administración y las empresas, porque las empresas queremos invertir y queremos seguir apostando, lógicamente, por transición energética. Yo creo que en la transición energética hay una cosa muy importante a día de hoy a repensar y es lo siguiente. En el pasado tú hablabas de grandes proyectos industriales, normalmente linkados, por ejemplo, en el caso del oil, normalmente linkados a pozos de almacenamiento. Hoy en día, básicamente, los proyectos renovables son proyectos mucho más modulares. Son proyectos que no te diría que puedes colocar casi en cualquier sitio, pero sí que tienes mucha más facilidad. La transición energética requiere billones de euros o billones de dólares de capital. Y al capital le gustan varias cosas. Le gusta la visibilidad, le gusta una regulación clara, le gusta una regulación estable. Y creo que Europa debería efectivamente seguir trabajando en esa regulación clara, en esa regulación estable, en esa visibilidad, para atraer el mayor capital posible. Pues muchísimas gracias, Loreto Ordóñez, consejera delegada en España de ENGIE. Gracias por darnos toda esa fotografía. Buen día y buen negocio. Gracias a vosotros. Gracias.